pasando de hijo verdadero a hijo amado. ¿Cuántos quieren hacer la transición? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora sí, tome asiento. Ahora, hay un verso bíblico que mucha gente usa para desacreditar la paternidad, porque ahora ya voy a comenzar a entrar al mensaje. Y es Mateo capítulo 23, versículo 9. Quiero que vaya, por favor, Mateo 23, versículo 9. Porque ese es el versículo que muchos lo usan como un arma de guerra contra la paternidad. ¿Está aquí conmigo? Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice la Biblia: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Está ahí conmigo? Mire lo que dicen. Hay gente allá afuera religioso que te dice: lee, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno, dice, vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Cómo tú le llamas Padre espiritual a ese pastor? ¿Cómo tú le llamas Padre espiritual a ese hombre? Cuando la Biblia dice que no llaméis Padre a nadie en la tierra. ¿Está aquí conmigo? Lo primero que usted tiene que ver es que vamos a profundizar este verso, porque este texto la gente lo usa como pretexto para desacreditar la paternidad, cuando realmente no conocemos lo que Dios quiere decirnos y a quién le está diciendo eso. En primer lugar, vemos que el que está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Él es el que está diciendo este verso. La pregunta es: ¿a quién se lo dice? Porque Él no se lo está diciendo a nosotros, a la iglesia. Jesús en ese momento está en un contexto en el que Él está confrontando a los fariseos y a los escribas de ese tiempo. Les estaba diciendo lo siguiente: ustedes tienen un problema, se la andan pasando hablando de que Abraham es vuestro padre espiritual. Está diciendo, ojo con eso. Jesús les está diciendo a estos: no, ustedes no le pueden llamar padre. ¿A quiénes? A los fariseos y a los escribas de aquel entonces. Les dice: ustedes andan hablando que Abraham es vuestro padre espiritual, pero ustedes no caminan como él. Ustedes son los que andan diciendo que su padre espiritual es Moisés y es su padre según la ley. Pero eso no es así. Ustedes, le está diciendo Jesús, no le pueden llamar padre ni a Abraham ni a Moisés. Ahora, ¿dónde dice eso, pastor? Usted lo puede encontrar eso en Juan capítulo 8, versículo 39. Miren cómo los escribas y fariseos se dirigían a Abraham. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice Juan 8, versículo 39. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Está aquí conmigo? Pero Jesús le dice: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora entiende por qué Jesús le dice: ustedes no pueden llamarle padre a estos, porque ustedes no caminan. ¿Por qué? Porque los hijos son imitadores de los padres. Mira lo que Jesús le dice. ¿Quiénes son? Versículo 40, por favor. Pero ahora procuráis, le dice Jesús a los escribas y fariseos, procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Diciendo: ¿acaso Abraham no oyó también a Dios? Siguiente verso: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice, pero no de tu padre, de su padre Abraham. Y ahí les revela cuál es su verdadera paternidad. Le dice: entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios, le dice. Siguiente verso: y Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, entonces me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él es el que me envió. Porque no entendéis mi lengua, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre.
¿Está aquí conmigo o no? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo. Cuando habla de mentira, de sí mismo habla, porque es un mentiroso y padre de mentira. O sea, ¿se da cuenta que el problema se origina todo por la paternidad? ¿Está aquí conmigo o no? Porque estos escribas y fariseos siempre se jactaban de decir: a un padre tenemos, el padre de la fe, el padre Abraham. Tenemos un padre según la ley, este es Moisés. Y Jesús los escucha jactarse tanto a ellos de la paternidad que decían tener, que Jesús los confronta. Y cuando ellos se ven confrontados, dice: ah, no, tenemos un padre, que Él es nuestro Dios. Ya no es Abraham, ya no es Moisés, sino que mi padre es Dios. Pero también Jesús lo confronta y le dice: ustedes no son hijos de Dios, porque si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí, porque yo vengo de Dios y las palabras de Dios es la que yo hablo. ¿Sabe de quién son hijos ustedes? Le dice: ustedes son hijos de Satanás, porque el diablo es un homicida desde el principio, y ustedes están planeando cómo hacer para matarme. No sé si me está entendiendo. En otras palabras, las vidas que ustedes tienen, la forma como ustedes se conducen, es de acuerdo a la paternidad. Por eso la paternidad que está sobre ti es la que te va a definir. No sé si me está entendiendo lo que estoy hablando. Dime quién es tu padre y yo te voy a decir cómo serán los hijos. ¿Está aquí conmigo o no? Esto es poderoso. Esto realmente es poderoso, porque si alguien lo toma, su vida va a ser cambiada y va a ser transformada. Aleluya. Amén o no amén. Ahora vemos que el apóstol Pablo fue uno de los instrumentos que Dios utilizó para poner esta piedra de fundamento. Yo no sé si está aquí conmigo. O sea, Dios usó al apóstol Pablo para darle un fundamento a la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿quién fue el apóstol Pablo, Pastor Carlos David? El apóstol Pablo escribió 2 de las terceras partes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo era alguien que conocía el corazón y el deseo de Dios. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Para qué Dios usa a Pablo para traer este fundamento? Para traer orden. Porque donde no hay paternidad hay desorden. Donde no hay paternidad hay caos, hay confusión, hay necesidad. Por eso, si hay algo que Satanás pelea en este tiempo, es la paternidad. El diablo le encanta, y que Dios lo reprenda de este lugar, la disfuncionalidad de un hogar. A él le encanta que un hombre deje su función de sacerdote, deje su función de ser cabeza y se vaya detrás de cosas que lo único que puede hacer es destruir la vida de ese hombre. ¿Para qué? Para dejar sola a la mujer con sus hijos y tener un hogar disfuncional. Hoy podríamos decir que hoy el ver jóvenes que están, tanto jóvenes, hombres como mujeres, que están en el libertinaje, que están en la droga, que están en el alcohol. Es más, ayer mismo fui a una actividad pública y me encontré con un deportista que él me decía, este pastor me decía, yo quiero decirle que tengo problemas de la droga. Aún a pesar que soy deportista, tengo lidio con la droga y tengo años en esta situación. Y si tú comienzas a conocer un poco más el trasfondo de esta persona, te vas a dar cuenta que muchos de ellos vienen de un hogar donde no hubo un padre. ¿Está aquí conmigo? Por eso que Satanás hoy se ha levantado contra el sacerdocio, contra las cabezas de los hogares. Los tiene distraídos haciendo cualquier cosa menos su función. Es por eso que este mensaje yo creo que va a traer restauración en la vida de muchos hombres y de muchas mujeres. Alguien puede decir amén en esta hora. Entonces vemos que Pablo trae este fundamento para traer orden. Diga conmigo, orden. ¿Y qué es el orden, apóstol? El orden es un sistema, es un método, es un mandato, es una disposición. El orden trae estructura. Hay un orden de Dios para la iglesia.
Y el apóstol Pablo lo está enseñando. Pero no solamente lo está enseñando, sino que Pablo lo hablaba y lo practicaba. Y decía: ha llegado el tiempo donde venga esta verdad que está vigente hasta el día de hoy. Es por eso que Dios quiere que esta palabra esté revelada en su corazón. Lo primero que Dios dice es: quiero que tanto el hombre y la mujer aprenda a tener una relación íntima con su Padre Celestial. Pero ¿una relación de qué, apóstol? Una relación de creyente, de simpatizante, de peticionario, no. Una relación de padre a hijo. ¿Está aquí conmigo o no? Mira a alguien que está al lado, dile: Dios quiere tener una relación contigo de padre a hijo. Por eso que lo primero que necesitamos aprender, lo primero que usted debe entender, que en el ministerio, escuche bien, es que un padre espiritual nunca va a sustituir a tu Padre Celestial. Nunca. ¿Está aquí conmigo? Un padre espiritual nunca va a sustituir ni va a tomar el lugar de tu Padre Celestial. Así es. Todo lo contrario, todo padre espiritual que ha nacido en el corazón de Dios, su deseo es llevar a los hijos espirituales al Padre Celestial. ¿Está aquí conmigo o no? Amén. Siempre su deseo es que ellos aprendan a depender de Dios y no de ellos. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo: Dios es mi Padre Celestial. Dios es mi Padre Celestial. Y necesitamos tener relación con Él. Tener relación con Él. Ahora escuche esto. Y es importante que usted sepa esto. ¿Está aquí conmigo? Usted puede servir a Dios en la iglesia. Usted puede ser salvo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y nunca podemos llegar a entender el orden de la paternidad en el ministerio. No hay que confundir las cosas. Una cosa es la salvación. Usted puede ser salvo, usted se va a ir al cielo gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero usted puede ser salvo y nunca, mi hermano, habérsele revelado la revelación de la paternidad en el ministerio. Son dos cosas muy diferentes. Es por eso que hay personas que se han mantenido en esa posición y dicen: bueno, yo soy salvo gracias a Cristo Jesús y suficiente. Yo no tengo nada que ver con la paternidad. Yo no tengo nada que ver. No. Yo voy a la iglesia, escucho la palabra los domingos, escucho el mensaje y me edifica, me bendice y amén. ¿Está aquí conmigo? Pastor, el que no se me revele la paternidad ¿quiere decir que yo no sea salvo? No. Nada tiene que ver la revelación de la paternidad con la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Yo no sé si está aquí conmigo. Amén. Ahora, aquí voy al punto. Es muy importante el orden de Dios de padre e hijos. ¿Y por qué es importante? Porque va a cambiar el liderazgo en la iglesia. ¿Está aquí conmigo? Porque nunca nosotros podremos cumplir el propósito eterno de Dios hasta que no nos conectemos a un Padre espiritual. Por eso que hablar acerca de transiciones de hijos verdaderos a hijos amados no tiene que ver con la salvación, sino que tiene que ver con el cumplimiento de tu propósito. ¿Está aquí conmigo o no? Hay gente que solamente quiere ir al cielo, pero hay gente que dice: Dios no me envió del cielo solo para regresar al cielo, sino que Dios me envió aquí a la tierra del cielo porque hay un propósito que yo tengo que cumplir. Yo no sé si está aquí conmigo. Amén. Por eso la paternidad es tan importante, porque la paternidad es el instrumento que Dios va a usar para que nosotros desarrollemos el propósito que Dios nos ha dado como Padre Celestial. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Está aquí conmigo o se fue? Amén. En otras palabras, aunque usted no cumple el propósito eterno de Dios, yo le puedo decir que usted puede ser salvo. Pero el secreto del éxito en el ministerio Jesús nos los enseñó. Es por eso que es tan importante que nos conectemos al orden de Dios para el ministerio. ¿Cuántos creemos que hay un ministerio que tenemos que cumplir nosotros? Amén. Que hay un ministerio que necesitamos desarrollar. Así es. Dos cosas nos enseñó Jesús. ¿Se lo digo o no se lo digo? Número uno, lo primero que Jesús nos enseñó
es que nosotros necesitamos cumplir el propósito del Padre y necesitamos acabar su obra. Porque sabemos que algún día el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Entonces, lo primero que Jesús nos enseñó es que nosotros necesitamos cumplir el propósito del Padre para nosotros y que acabemos su obra. Y número 2, necesitamos preparar la próxima generación que viene. Hay una gran responsabilidad de qué legado le estamos dejando a la generación que viene. Es por eso, mi hermano, que usted puede acumular mucho en la vida y nunca llegar a tener hijos espirituales. Es por eso que para todo hombre de Dios es frustrante no tener hijos espirituales y solo tener una iglesia llena de simpatizantes, llena de congregantes simplemente, y no tener gente quien este Padre se pudo invertir, se pudo dar y pudo transmitir lo que Dios le ha dado. Ahora entiende por qué la frustración del padre Abraham, que él era un hombre muy prosperado, era un hombre muy bendecido por Dios. Dios lo había engrandecido en la tierra, pero no tenía hijos. Y él decía: Señor, ¿de qué me vale tener tanta revelación, tanto conocimiento, tanta unción, tanto poder tuyo, si no tengo a quien transferirle lo que tú me has dado? Al único que tengo es mi criado Damaseno, pero él es mi criado, él no es mi hijo. Yo no sé quién está aquí conmigo. Amén. Por eso que para un padre espiritual es frustrante ver una iglesia que puede estar muy llena, puede estar muy repleta, pero ninguno es un hijo legítimo de la casa. Yo no sé quién está aquí conmigo. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un hijo legítimo? Es un hijo amado, porque es imitador del padre de la casa. Tiene el ADN del padre de la casa. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Amén o no amén. Es por eso que es tan importante. Hay que separar. Tú eres salvo gracias a Jesucristo, pero quieres cumplir tu propósito. Quieres cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Entonces tú necesitas conectarte con un Padre espiritual. Porque el Padre celestial, escuche bien, tu Padre celestial te da el propósito, pero tu Padre celestial usa un Padre espiritual que asignó en la tierra para que cumplas ese propósito. Y lo vamos a ver bíblicamente. Por eso que hay gente que tiene un verso para levantarse en contra de la paternidad, pero en la Biblia hay más versos que hablan de la paternidad de Dios y la paternidad espiritual. Así es. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. Amén. ¿Sabe lo que produce la paternidad? 7 cosas y aún más, pero he puesto 7 cosas. La paternidad da 7 cosas indispensables para un líder, para un hombre y una mujer de Dios. Cuando te conectas al espíritu o al ADN de un padre espiritual, ¿sabes qué es lo primero que un padre hace? Te imparte conocimiento y revelación. Yo no sé quién puede decir amén aquí. ¿Sabe que hay gente que ha llegado a esta casa y dice: apóstol, yo he estado en una iglesia 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero todo es que he llegado a esta iglesia, pastor, apóstol, y aquí Dios me ha acelerado, aquí el Señor me ha abierto la mente, me ha abierto los ojos, aquí he aprendido cosas que en 20 años yo no he aprendido. Así es. Hoy estoy empoderado y empoderada. Amén. ¿Sabe por qué? Porque un padre espiritual lo que hace es impartir conocimiento y revelación. Pero no solamente eso, sino que un padre espiritual te da identidad. ¿Y sabes por qué es importante la identidad? Porque sin identidad tú no vas a madurar. Muchos de los que estamos aquí, el mundo se encargó de que tú y yo no tengamos identidad. Que usted y yo no supiéramos quiénes somos en Dios. Es por eso que todo padre espiritual te enseña que tú no eres un bastardo, que tú no estás solo en la vida, que tú no eres un accidente,
como quizás tus padres biológicos te dijeron, o como quizás alguien en el mundo el diablo usó para decirte. Cuando tú llegas a la iglesia, lo primero que hace el Padre espiritual es darte identidad, es decirte: tú eres hijo de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón ni de voluntad de mujer, sino por voluntad de Dios. Y si eres hijo, Él es tu Padre. Y si Él es tu Padre, Él te ama tanto como amó a Jesucristo. Yo no sé quién está aquí conmigo. Aleluya. En esa identidad como hijos de Dios maduramos. Alguien con identidad nunca compite con otra gente. Por eso que allá afuera competíamos, teníamos celo, teníamos envidia, ¿o no? Acéptelo. Siempre andábamos viendo qué hace fulano, qué hace mengano, y decían: seguro que en algo debe andar, por eso está así. Porque éramos celosos, envidiosos, competitivos. Pero cuando Dios nos dio identidad y supimos que somos hijos de Dios, yo sé que lo que es mío es para mí. Lo que es mío a ti no te va a funcionar, y lo que es tuyo a mí tampoco no me va a funcionar. Así Por eso David tenía identidad. Cuando el rey le quiso dar su ropa para que pelee contra Goliat, David le dijo: perdóname, pero si te das cuenta, tu ropa no me cae. Yo sé pelear como vencí al oso y el león detrás de la majada. ¿Con qué? Con las piedras del arroyo. Con una piedra yo lo puedo vencer, ese gigante. Porque David tenía identidad. Él no quería ponerse la identidad que no le correspondía. Allá afuera alguien nos quiso dar una identidad que no es. Por eso que Dios usa un Padre espiritual aquí en la tierra, para de que pases por esa puerta, sepas que tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Aleluya. Alguien puede decir amén en el nombre de Jesús. Ay, papá. En esa identidad nosotros crecemos, maduramos. ¿Está aquí conmigo o no? Amén. Y llegamos a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Pero también, ¿cómo usa Dios un Padre espiritual? ¿Sabes cómo? En el propósito. Porque el Padre espiritual no te da el propósito, pero sí te lleva a cumplir el propósito. Así es. Y esa es la diferencia entre la iglesia tradicional y la iglesia de Cristo del último tiempo. Que en la iglesia tradicional, yo lo hablo con autoridad porque yo nací ahí. Yo nací espiritualmente ahí. Era uno de los pocos jóvenes de la iglesia. Cuando siempre alguien se levantaba, siempre había alguien que lo quería pisotear. Oye, este está predicando bien, este está profetizando bien. No vaya a ser que tú ocupe mi lugar. No vaya a ser que me saque del lugar donde yo estoy. Es totalmente a la iglesia donde hay paternidad. Porque todo padre quiere que los hijos alcancen mayores cosas que los padres hayan podido alcanzar. Amén. Yo no sé si está aquí conmigo en esto. Amén. Por eso que el Padre que quiere que cumplas tu propósito. Y si yo fui un pastor de 1000, pues mi hijo será un pastor de cienes de miles. Porque es el deseo de todo padre espiritual, que sus hijos cumplan su propósito. Pero que también da un padre espiritual. El Padre espiritual es el hombre que Dios usa para poderte transmitir e impartir la visión de Dios. ¿Está aquí conmigo? Amén. Muchos llegamos aquí sin visión. Muchos llegamos aquí como Bartimeo, ciegos, sin tener una perspectiva de la vida. Por eso que tomando la visión de Dios, conocimos nuestra visión personal y conocimos nuestra visión familiar. ¿Y cómo la conocimos? Cuando nos hicimos parte de la visión de Dios, de la visión corporativa. Te diste cuenta que eres efectivo en la visión de Dios. Por lo tanto, puedes ser efectivo en la visión familiar y en la visión personal. ¿Sabes cuántos aquí en la iglesia se dieron cuenta que eran líderes? ¿Se dieron cuenta del potencial que tenían? ¿Se dieron cuenta que si hubieran ido a la universidad, sí hubieran podido graduarse en la profesión que ellos querían? ¿Y cómo se dieron cuenta? En la visión de Dios. Aquí te encontraste realmente y te diste cuenta lo que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Por eso que la visión que nos imparte un Padre espiritual hace que también nos encontremos y nos demos cuenta el potencial que hay en nosotros.
Pero también un padre espiritual imparte unción. Diga conmigo, unción. Unción. Y la unción es la habilidad que Dios le da a un hombre para hacer una determinada cosa. Amado, ¿usted se ha dado cuenta que los hijos dicen: yo quiero ser como papá? Si papá es eso, yo también lo quiero hacer. No sé si está aquí conmigo. Los hijos quieren hablar como papá, quieren actuar como papá. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta hora? Amén. Todos los que somos padres nos damos cuenta que nuestros hijos hasta quieren vestir como nosotros. Y dice: mamá, yo quiero camisa como mi papá, yo quiero corbata como mi papá. ¿Sabe por qué? Porque los hijos son imitadores de su padre. La unción que está sobre un padre es la unción que un padre imparte sobre los hijos. Pero no solamente unción, sino herencia. Todo padre prepara herencia espiritual y también un legado en los hijos. En otras palabras, escuche esto. En otras palabras, yo no puedo recibir herencia espiritual a menos que yo esté conectado a un padre espiritual. ¿Se da cuenta lo importante? ¿Se da cuenta por qué tanta pelea, mi hermano, con la paternidad? ¿Se da cuenta que el diablo no pierde tiempo en cosas que él sabe que es poderosas en contra de él? Por eso él pelea el diezmo, por eso él pelea la ofrenda. Porque el diablo sabe que a través de los diezmos y las ofrendas la iglesia se sostiene. Segundo, ¿sabe lo que el diablo pelea? La unidad. Porque el diablo sabe que cuando una familia, una iglesia o una empresa está unida, esa iglesia, esa empresa tiene el poder de Dios. Así es. Porque no hay un poder más grande que genere la unidad. ¿Está aquí conmigo o no? Uno puede alcanzar cosas, pero dos pueden alcanzar mayores cosas. Uno hace correr a 1000 y dos hace correr a 10,000. Así es. Pero el diablo también pelea la paternidad, porque sabe que tener una iglesia de bastardos, ay papá, espirituales, es una iglesia que quizás no alcance su propósito. ¿Sabe por qué algunos me dicen: apóstol, ¿cómo ha hecho usted para avanzar y para crecer tan rápido, para tomar posición tan rápido? ¿Sabes por qué? Porque tengo hijos espirituales. Porque, amado, se edifica con hijos, no con simpatizantes e invitados. Así es. Cuando tú tienes un proyecto en tu casa, los que te llegan a visitar a tu casa no van a ser parte de tu proyecto familiar. ¿Sabes quiénes son los que te dicen: papá, mamá, cuenta conmigo, con mi sueldo, con mi mensualidad? ¿Qué quieres hacer? ¿Una cocina nueva? Cuenta que yo te voy a ayudar para hacer la cocina nueva. Mamá, papá, ¿quieres construir el segundo piso, el tercer piso? Cuenta conmigo que vamos a construir la casa. Así es. Porque no se edifica con simpatizantes y con invitados, se edifica con hijos nacidos en la casa. Así es. Ahora entiende por qué este mensaje. Dios nos ha llamado en el año 2023 a edificarle casa al Señor. Nos ha llamado a expandirnos, nos ha llamado a multiplicarnos, nos ha llamado a tomar nuevos etnos. Pero no lo vamos a tomar sino con hijos verdaderos y con hijos amados de la casa. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Se da cuenta que el que no es hijo siempre está lidiando con que: ¿será mi iglesia o no será mi iglesia? ¿Me quedo o me voy? Pero el que es hijo nunca piensa eso. Mira, el que es hijo puede ver a papá y a mamá que pueden estar pasando cualquier situación. Pero los hijos dicen: aquí estamos, papá, mamá, para levantar sus manos, para hacer una ayuda para usted, para seguir avanzando con los que quieran. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces, en el reino de Dios, ¿Dios qué hace? Hay una ley espiritual. Y Dios dice, por eso esto es un fundamento, iglesia. El Señor dice: en mi reino, mi hermano, Dios va a transferir la unción de hombres a otros hombres. Por lo tanto, yo tengo que estar conectado a un padre espiritual para recibir lo que Dios ha puesto en ese hombre. Así es. Por eso que el apóstol Pablo tenía un hijo espiritual. ¿Sabe cómo se llamaba? O bueno, uno de los hijos. Este se llamaba Timoteo.
Y este Timoteo, pasó algo poderoso en Timoteo, porque Timoteo transicionó de ser un hijo verdadero a un hijo amado. Usted cuando lee primera de Timoteo, mira, hay dos epístolas que Pablo le escribe a Timoteo directamente. Y en Timoteo 1, primera de Timoteo 1, 1 y 2, mira cómo Pablo le habla. Por favor, si fuera tan amable. Y luego segunda de Timoteo 1, 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Versículo 2: a Timoteo, ¿qué dice? Verdadero hijo en la fe. Pablo no es un padre biológico de Timoteo, es su padre en la fe, el padre espiritual. Por eso cuando alguien me dice, no, esa es la paternidad, pero ahí está, no lo puedes borrar, está escrito. Pablo le dice a Timoteo, el hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Pero en segunda de Timoteo, una epístola después, vemos que Timoteo transiciona, mira, de hijo verdadero a hijo amado. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, ¿qué dice? ¿Qué pasó con Timoteo? En la primera epístola le dice verdadero hijo, pero en la segunda epístola, la segunda carta, le dice amado hijo. ¿Qué había pasado con Timoteo? Que la relación entre padre e hijo había madurado, había cambiado. Toda relación con el tiempo cambia, toda relación con el tiempo madura. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Amén. Pablo en la primera epístola le dice, tú eres mi hijo verdadero. Pero en la segunda epístola le dice, tú eres ahora mi hijo amado. ¿Está aquí conmigo? Ahora, vemos aquí una transición. ¿Y qué es esta transición? Es un movimiento de un lugar a otro lugar. Ahora, ¿por qué es importante la transición para nosotros? ¿Está aquí conmigo? Toca a alguien, dile, este nuevo año vas a transicionar de hijo verdadero a hijo amado de la casa, amado por Dios y amado por los padres espirituales. Así es. Y amado por tus papás también. Aleluya. Porque ya no solo tu papá cuando llegues a tu casa te va a decir, ahí está mi hijo, este sí es mi hijo. No, va a decir, este es mi hijo amado. Amados, decirle a alguien mi hijo amado habla de intimidad, habla de un amor más profundo, más intenso. Yo no sé si está aquí conmigo. Amén. Un hijo verdadero, escuche esto, no puede heredar. Ahora usted dirá, pero ¿cómo si es legítimo? Ahora usted lo va a aprender. Un hijo verdadero no hereda. Sin embargo, el hijo amado es quien hereda y recibe la impartición total de su padre. El hijo verdadero, ¿sabe lo que significa? Significa que es alguien nacido legítimamente en tu casa. Un líder se convierte en un hijo verdadero, nacido legítimamente en casa, cuando se conecta voluntariamente a su padre espiritual. Hasta ahí muchos han llegado, ¿sí o no? Yo soy hijo de esta casa. Mi padre espiritual es el apóstol Carlos David. Mi madre espiritual, la pastora Lice. Yo nací o me adoptaron también. Nací en otro lado, pero aquí me recibieron como un hijo nacido. Así que soy un hijo de esta casa. ¿Está aquí conmigo o no? Pero ese es el primer nivel. ¿Está aquí conmigo? Ese es el primer nivel. Este proceso de ser hijo verdadero, lo primero que usted tiene que saber, que es un proceso que no se puede forzar, ni tampoco se puede manipular, porque es importante que sea una decisión propia de la persona. Por lo tanto, tú no le puedes decir a alguien, no le digas pastor al pastor Carlos David. Usted tiene que decirle papá. El decirle padre espiritual a alguien no puede ser una obligación.
Tiene que haber una conexión en el espíritu. Yo no sé si está aquí conmigo. Este es un proceso que va a tomar tiempo. El hombre que Dios ha seleccionado para que sea nuestro padre espiritual en el ministerio, mi hermano, tiene que ser el hombre quien Dios nos revele que es nuestro padre espiritual. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que Dios siempre lo va a hacer de la misma manera para revelarnos quién es nuestro padre espiritual. ¿Está aquí conmigo o ya se fue? Para eso vamos a ver lo que dice en Primera de Reyes capítulo 19, versículos 19 y 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba 12 yuntas delante de sí. Quiere decir que Eliseo tenía la última yunta. Era el último de esas 12 yuntas que estaba arando la tierra. Y él tenía la última. Y pasando Elías, que dice, delante de él, echó sobre él su manto. Diga conmigo, echó sobre él su manto. Entonces, dejándolo él, los bueyes, mire esto, Elías le dijo, hey, tú, deja eso lo que estás haciendo. Ven, sígueme. No, Elías solo pasó y soltó el manto. Soltó el manto. Y todo fue que el manto lo tocó Eliseo. Y dice que él en ese momento, entonces lo dejó, dejándolo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le dice. ¿Sabes lo que le está diciendo Elías? ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué tienes tú conmigo? Si quieres ir, anda a ver, a besar a tu papá, lo que quieras. Pero yo no te estoy obligando a que me sigas. Yo no te estoy obligando a que tú dejes la yunta de los bueyes. Tú me estás siguiendo porque tú quieres. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que yo no necesito ponerte un arma en la cabeza para obligarte a que tú me sigas, a obligarte a que tú me imites, a obligarte a que tú me llames padre espiritual. Todo hombre y mujer de Dios, Dios le dio un manto. No, yo no sé quién está aquí conmigo. Todo hombre y toda mujer de Dios, Dios le dio una unción. Dios le dio un manto. Dios puso sobre ese hombre su gloria. Por eso que todos podemos ser parecidos, pero no somos iguales. Hay un manto que Dios me ha dado. Y cuando yo tiro el manto, habrá alguien que lo agarre. Habrá alguien que ese manto lo toque. Y cuando agarre ese manto, él decidirá si me sigue o no me sigue. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando. Porque para seguir al manto que te tocó, tú primero tienes que admirarlo. Tú primero tienes que decir, yo quiero ser como ese hombre de Dios. Yo quiero ser como esa mujer de Dios. Yo quiero llegar donde ese hombre ha llegado. Yo quiero ir donde esa mujer ha ido. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando en esta hora. Alguien puede decir amén. Entonces mira a alguien que está al lado, dile, nunca obligues a alguien a que le llame padre espiritual al que a ti se te reveló que era tu padre. Así es. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Amén. Alguien puede decir amén en esta hora. Amén. Mira, Eliseo era un hombre que tenía recursos. Tenía todo lo que todo hombre quería. Rosa, tenía trabajo, tenía dinero. Pero ¿sabe lo que pasaba con Eliseo? Que Eliseo se sentía vacío. Porque para que tú lo dejes todo, es porque lo que tú llamabas todo no llenaba lo que estaba en tu corazón. Él tenía todo lo que todo hombre quisiera en la vida. Tenía recursos, pero estaba haciendo algo que 12 yuntas más adelante hacían. O sea, estaba haciendo lo que todo el mundo hace. Estaba arando y su arado era el último de todos. No era difícil hacer, mi hermano, lo que Eliseo hacía. Pero hoy se presenta delante de él un hombre que estaba haciendo la diferencia, que estaba haciendo algo que nadie hace. Estaba haciendo algo que realmente a él lo sorprendió, lo maravilló.
Amados, tú no vas a ir más allá del liderazgo que está sobre ti. Tú no puedes ir más allá de la paternidad que está sobre tu vida. Por eso que es tan importante saber quién será tu padre espiritual. Porque puede haber un momento de que tú digas: no, él es mi padre espiritual, pero ya hasta ahí llegó. Y tú digas: pero yo quiero ir más allá, yo quiero ir más allá. Y no puedes, ¿por qué? Porque no vas a ir más allá del liderazgo que ese hombre tiene. Elías le estaba diciendo a Eliseo: si me quieres seguir, este es asunto de que sea tu voluntad que me sigas o no. Porque el día que tú me quieras reclamar algo a mí, yo te voy a decir: yo no te obligué a que me sigas. Si me quieres seguir, tiene que ser voluntad propia. No te voy a obligar. La situación de Eliseo y de Elías era que Dios iba a transferir una herencia. Porque la bendición de Dios es generacional. La bendición de Dios para la tierra era tan grande que la vida de Elías no era suficiente. Necesitábamos levantar a un hijo que mañana más tarde tenga el corazón de su padre. El deseo de Dios en mi corazón es que aquí se levanten hijos que mañana más tarde sean grandes padres espirituales. Yo no sé si alguien está aquí conmigo en esta hora. Por eso Dios quería transferir en Elías, en Eliseo, lo que estaba en Elías. ¿Qué quería transferir, apóstol? Quería transferir conocimiento, revelación, identidad, herencia, visión, unción, legado, propósito. Pero Dios no te puede obligar a recibir algo que tú no valoras. Dios no te puede obligar a recibir algo que tú realmente no lo valoras ni no lo quieres. Está aquí conmigo en esta hora. Amén. Por eso que tan pronto dejó el arado, Eliseo lo siguió, pero no recibió la herencia instantáneamente. Él dejó el arado, lo dejó todo. ¿Y usted cree que ya él era el profeta con la doble porción y la doble unción de Elías? No, que tuvo que pasar un proceso, ir a una transición. O sea, se convirtió en hijo verdadero, pero no por ser verdadero ya tenía la herencia. Ahora entiendes por qué el hijo verdadero aún no puede heredar. Tiene que pasar un proceso, tiene que ser puesto a prueba. Nunca le dejes herencia natural, económica ni financiera a tus hijos si tú primero no pruebas que ellos van a cuidar la herencia que tú le vas a dar. Porque cuando tú le heredas a un hijo algo que él no valora, que él no estima, ¿sabes lo que va a hacer contigo? Va a esperar que tú mueras, y lo primero que va a hacer es vender todo lo que tú le dejaste. Lo que te costó años construir, lo que te costó años edificar, lo va a vender. ¿Por qué? Porque era un hijo verdadero, pero nunca llegó a ser un hijo amado. Porque el que es hijo amado ama tanto al Padre que valora cada cosa que el Padre hizo. Yo no sé quién está aquí conmigo. ¿Cuántos quieren transicionar de hijo verdadero a hijo amado? Por eso que Eliseo tenía que esperar. Diga conmigo, hay que esperar. Él tuvo que pasar el proceso para convertirse en un recipiente, para poder recibir la unción de su padre. Tuvo que pasar por el proceso de ser un hijo verdadero y convertirse en un hijo amado. Es una decisión voluntaria que todo hijo tiene que tomar. Todo hijo tiene que decidir si va a esperar el momento o no. ¿Sabe? No porque alguien te dice yo soy tu padre espiritual, quiere decir que él sea tu padre espiritual. No todo el que te dice que es tu hijo también es tu hijo espiritual. ¿Está aquí conmigo? En Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, ¿está ahí conmigo? Entre tanto que el heredero que es niño, en nada se diferencia
de un... ¿Quién es un esclavo? Mire, dos niños. Uno es hijo legítimo y el otro es comprado, ¿sí? Adquirido como esclavo. El esclavo está sujeto a hacer todo lo que el señor de la casa dice y hace de por vida, pero nunca tendrá una herencia, porque un esclavo no tiene derechos a nada. El Señor lo que está diciendo: el heredero puede ser dueño de todo, pero mientras que siga siendo un niño, en nada se diferencia de un esclavo. Quiere decir que mientras que sea niño, él no va a heredar. Y eso nos hace recordar a nosotros que tu padre puede dejarte una herencia millonaria, pero mientras que sea menor de edad, él no lo puede recibir. Él tiene que llegar a una edad que demuestre que él puede administrar lo que su padre le da. Mire esa analogía en la que Dios usa para enseñarnos una verdad espiritual. Dice: mientras que sigas siendo un niño, por muy hijo verdadero y legítimo que seas, no vas a recibir la herencia. Ahora entienden por qué. Por más que tú digas: soy hijo de Dios, soy hijo de esta casa, he tomado la visión de esta casa, pero hasta que no entres al proceso de madurez, hasta que no transiciones a ser un hijo amado, quiere decir que hayas crecido espiritualmente, hasta que no llegues a ese punto, todas las bendiciones que Dios tiene para ti no se pueden soltar. Tú tienes la herencia, eres dueño de la bendición, pero muchos todavía no están listos para recibirla, porque hasta el día de hoy no has probado que eres lo suficiente maduro para manejarte ni siquiera a ti mismo, porque hoy quieres y mañana no quieres. Imagínate si Dios te confía un ministerio. ¿Me vas a dejar botada a la iglesia? ¿Usted sabe lo que un pastor tiene que lidiar con la iglesia? Por eso muchos dicen: no, es que no te sorprendas de que tanto predique, de que tanto Dios lo use. Mira su madurez, su carácter. La transición de hijo verdadero a hijo amado es un proceso de maduración. No puedes heredar hasta que no te conviertas en un hijo amado. Mira a alguien que está al lado: ¿quieres herencia? Dile: madura, transiciona de un hijo verdadero a un hijo amado. Ah, pero yo estoy en la foto cuando empezaron. ¿Y de qué vale? Si sigue siendo el mismo de la foto. Han pasado 12 años, mira. Engreído, caprichoso, cuestionador, rebelde. No, mejor no hablo. Ay, papá. Sigo paro. Siga. Mira a alguien que está al lado: ese mensaje es para ti, porque papá te está mirando hace rato. ¿Sabe quién es un hijo amado? Algo corto nomás. Dígalo. Un hijo amado es aquel que primero fue un hijo verdadero, que voluntariamente decidió conectarse con un padre espiritual, que tomó la decisión de decir: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es el que lo hizo voluntariamente de corazón, pero que al pasar el tiempo ha transicionado a ser un hijo amado.